En los siguientes minutos comenzaremos a estudiar la historia de la antigua Grecia, esta etapa tan importante dentro de la historia mundial. Y para poder estudiar la historia griega hay que entender que el origen y evolución de la misma no fue sencillo. Por ende, elegimos hacer una línea de tiempo para que ustedes se ubiquen cuáles fueron las etapas más importantes. Desde el año 3000 a.C. al 4000 a.C. encontramos el desarrollo de la civilización minoica o cretense. Luego, del 1400 al 1200 a.C., el desarrollo de la civilización micénica. Posteriormente, del 1200 a.C. al 800 a.C. aproximadamente, la etapa oscura de Grecia. Etapa oscura. Del 800 al 490 a.C. ya comienza la etapa de la Grecia arcaica. Grecia arcaica. Del 490 a.C. al 30 a.C. ya comenzamos a estudiar la Grecia clásica en un primer momento. Grecia clásica. Y una segunda etapa conocida como etapa helenística. Pero en el presente video nos vamos a detener en las primeras etapas de la antigua Grecia, lo que van a ser la civilización minoica o también cretense, y ahora veremos por qué recibe su nombre así, y la civilización micénica, dando lugar a una etapa oscura posteriormente. Comencemos por la civilización minoica y para eso los invito a que veamos nuestro primer mapa. La civilización minoica entonces comienza civilización minoica o cretense, comienza hace 3000 años antes de Cristo. ¿Y qué pasaba en esta civilización minoica? Esta civilización minoica pertenece a la edad de cobre y bronce, tal como veíamos en el video anterior de la edad de los metales. Si no lo vieron, los invito a que lo vean. Y se va a desarrollar aquí, en la isla de Creta. Por ende, va a recibir el nombre de civilización cretense también. Uno de los aspectos más importantes de la civilización minoica es el gran poderío marítimo que tenía. Gran poderío marítimo. Como vemos, estaba ubicada en medio del mar. A su vez, este gran poderío marítimo y naval que poseía les permitía comerciar y relacionarse con diferentes culturas de aquel entonces, como lo fueran Egipto, Mesopotamia. Por ende, la civilización minoica se iba desplazando a lo largo de todo el mundo, iba influyendo o dejándose influir por diferentes culturas de aquel entonces. Ahora bien, luego del desarrollo de la civilización minoica o cretense, aparecerá lo que se conoció como civilización, y vamos a hacer un espacio aquí, civilización micénica. ¿Y qué podemos decir de esta civilización micénica? Bueno, hacia el año 1400 a.C., que fue el último periodo de la Edad de Bronce, aparecerán en Grecia los pueblos bárbaros. Pueblos no civilizados o civilizados precariamente, que penetran, como decíamos, desde el norte de los Balcanes. Penetrarán desde los Balcanes. Y esto a Grecia no le gustará para nada. ¿Por qué? Porque uno de esos pueblos bárbaros, llamados aqueos, uno de los pueblos bárbaros para aquel entonces más importantes, van a penetrar, como decíamos, del norte de los Balcanes y se asentarán en la isla de Creta, donde estaban los cretenses, obviamente, de los cuales hablábamos anteriormente. ¿Y qué van a hacer los aqueos? Se apoderan de Creta. Por ende, los cretenses no vieron para nada bien lo que hacían los aqueos para aquel entonces. Y los aqueos no solo van a apoderarse de Creta, sino que van a
desarmar completamente la cultura cretense de aquel entonces. Van a influir poderosamente en la civilización minoica. Los aqueos así van a crear ciudades muy importantes, sobre todo ciudades amuralladas. ¿Por qué? Porque los aqueos tenían miedo que les pase lo mismo que ellos hacían, que vengan otros pueblos bárbaros a querer conquistar la isla de Creta donde estaban ellos asentados ahora. Sobre todo los aqueos eran importantes guerreros, por lo cual los diferentes pueblos bárbaros que estaban desparramados por aquel entonces les temían un poco, pero también tenían sed de conquista como la tenían los aqueos. Muy bien, entonces decíamos que estos aqueos eran grandes guerreros y esto hizo que Micenas se convierta en un gran centro de poder, sobre todo un centro de poder muy rico, como nunca antes había visto en la zona del mar Egeo. Del 1400 al 1200 antes de Cristo, los estados micénicos propios de la isla de Creta van a comenzar su etapa de esplendor, si se quiere, su mejor momento. Van a crecer las exportaciones, vamos a poner el mejor momento para ponerlo de alguna manera, ¿sí? Como decíamos, van a crecer las exportaciones y se van a comenzar a ser conocidos en todo el mundo. Pero ¿qué pasaría posteriormente? Nosotros hablábamos que luego de la civilización cretense venía la civilización micénica y posteriormente lo que se conoció como etapa oscura. ¿Y qué pasaba en esta etapa oscura de la antigua Grecia? Es muy interesante ver cómo esta etapa transcurre del 1200 al 800 antes de Cristo. Como veíamos, la cultura micénica se había expandido o penetrado por toda Grecia. Sin embargo, comenzaría una etapa de decadencia. Y lo curioso es que no se sabe bien cuál fue la causa de esta decadencia. Decadencia en la antigua Grecia. Si bien no podemos determinar cuál fue la causa principal de esta decadencia, lo que podemos decir o tomar de la versión tradicional de los historiadores es que los centros micénicos fueron destruidos por los dorios, como vemos aquí, por los jonios y por los eolios. Estos tres eran también bárbaros, que iban tomando diferentes territorios de la zona del Peloponeso. ¿Qué pasaba? Estos tres pueblos venían desde el norte de Grecia, iban invadiendo diferentes poblaciones de la antigua Grecia. Los jonios invaden Atenas y los eolios invadían la zona de Tesalia, de Tebas, siendo los dorios también los que invadían la zona del Peloponeso. Así que nos queda más o menos en claro, más allá de toda tesis que podamos descubrir, que el hundimiento de la civilización micénica, esta civilización que estaba antes de la etapa oscura, dio origen a este periodo de decadencia del pueblo griego. Y como decíamos, ¿por qué se denominaba oscura? Bueno, como vemos, porque fue una etapa de decadencia no solo cultural, sino también comercial. El comercio se había detenido para aquel entonces. Diferente a, como veíamos, a la etapa de esplendor de la civilización micénica. Y a la que vendrá posteriormente, que estudiaremos en un segundo video, la etapa arcaica. Entonces, volvamos a nuestra línea de tiempo. Luego de la etapa oscura, etapa de decadencia, se dará comienzo a la etapa arcaica. Por eso los invito a que veamos nuestros próximos videos para ver qué sucedió en esta etapa arcaica de la antigua Grecia.